Habiendo presentado al conde de Gobineau, parece casi obligado prestar oídos a las refutaciones sobre su teoría de las razas, lo que supone escuchar a la figura que le sirve de negativo, Joseph Auguste Antenor Firmin, entre otras cosas porque, como los negativos, era negro. También fue diplomático, y así como Gobineau fue embajador de Francia en Brasil, Firmin fue embajador de Haití en Francia, y ambos fueron, incuestionablemente, grandes eruditos. Ciertamente, la refutación del Tratado de la Desigualdad de las Razas Humanas es bastante sencilla, y puede decirse que el primero en hacerla fue su amigo, el emperador del Brasil, don Pedro II. En una carta de 1879 le decía: Ces études-là me plaisent. Bueno, estos estudios me complacen mucho, y como usted sabe, yo no protesto sino contra lo que encuentro de demasiado absoluto en su doctrina sobre las razas humanas. A Firmin, desde luego, el libro de Gobineau no podía resultarle placentero, antes bien lo encontraba enormemente insultante para los negros. En su respuesta de 1885 en forma de tratado con el título de L'égalité des races humaines, Anthropologie positive, dio una definición perfecta del método o de la falta de método de Gobineau, a quien consideraba cegado por la pasión. Dice de él que unía a una gran erudición una reconocida flaqueza de conceptos y falta de lógica. Esto vale para todo el racismo posterior a Gobineau, que se tomó demasiado en serio su libro, y en general para todo el racismo, que siempre tiene una característica común: no se le puede pedir congruencia ni lógica. Y esta falta de lógica se agravó cuando aumentaron los conocimientos en todos los campos utilizados para sustentar el racismo, desde la economía a la biología, pasando por la arqueología. El Tratado de Gobineau es un libro de historia y antropología cultural que, partiendo de los datos de los que disponía sobre culturas antiguas y modernas, siendo algunos de sus conocimientos idénticos a los que tenemos hoy y otros notablemente inferiores, cuenta la historia de una decadencia, al igual que las famosas obras de Gibbon y Spengler. Como obra romántica que es, resulta sin duda la más pasional, fantástica e imaginativa de las tres. Muchos de sus lectores no entendieron esto, pero sí Firmin, quien cita una frase capital del libro, que demostró comprender mejor que sus admiradores, que los admiradores de Gobineau. Cita la frase axial, la frase capital, dice Gobineau: la especie blanca, considerada en abstracto, ha desaparecido ya de la faz del mundo. Esto es lo que dice Gobineau, pero blancos ya no existen, ya no hay. Buena prueba de ello habría de ser el propio Gobineau, que no tenía los rasgos físicos que tanto admiraba, y seguramente si los hubiera tenido, nunca se habría preocupado de teorizar sobre la raza. Al igual que seguramente de otra manera muy distinta nos hubiera ido, otro gallo nos cantara si Adolf Hitler fuera atlético, rubio y como él aspiraba que fuera todo el mundo después de aniquilar a buena parte de él. Pero estos lectores atolondrados no se quedaron contentos con proyectar en el futuro lo que para Gobineau era un mito del pasado para explicar su pesimismo frente al mundo en el que vivía, un pesimismo compartido por Pedro II de Brasil y que fue sin duda lo que lo hizo un gran político, al emperador. También quisieron convertir la antropología cultural de Gobineau en antropología física con rango de ciencia exacta. El propio Gobineau se interesó por Darwin y quiso estudiarlo a fondo, pero no tuvo tiempo para hacerlo. Quedó, por tanto, en manos de otros hombres que no siempre tuvieron tanta erudición, sino que más bien se aferraron a ideas muy simples que intentaron demostrar por medios rudimentarios y mecánicos. En especial, cogieron la linde de medir cráneos. Las contradicciones de esta antropología física que quería convertirse en una ciencia de la raza saltaban a cada paso y se daban más excepciones que reglas. Es contra esta pseudociencia y contra estos autores, más que contra Gobineau, a pesar del título del libro, contra quien se alza Firmin, llegando a proclamar elocuentemente:
Pero si a pesar de la mejor voluntad es imposible penetrar estos arcanos de la antropología, si como una cortesana caprichosa ha escondido todos sus favores para ser como una aureola alrededor de la frente iluminada de los Morton, los Renan, los Broca, los Carus, los de Quatrefages, los Vigna, los de Gobineau, toda la falange arrogante y orgullosa que proclama que el hombre negro está destinado a servir de escabel al poderío del hombre blanco, yo tendré el derecho de decirle a esa antropología mentirosa: no, tú no eres una ciencia. Con todo, algunas incoherencias del racismo eran más fáciles de ver en aquel entonces que otras. Desde luego la craneología, o casi más bien podríamos decir craneomanía racista, fue desmontada por Firmin con la claridad con la que Lavoisier hizo desvanecerse para siempre al flogisto. Pero la propia noción de raza no pudo ser desarticulada hasta la evolución de la genética, esa disciplina que tuvo un origen tan poco popular como un fraile agustino dando conferencias sobre guisantes. Y así, Firmin tuvo que servirse de las herramientas usadas por Gobineau, que no son las mismas que las de las ciencias naturales, y que acabaron abriendo vías para nuevos errores futuros, esta vez por parte de una antropología cultural favorable a los negros. En primer lugar, Firmin, al igual que Gobineau, se sirvió del mito. Le reprocha al conde francés que, con toda su erudición, no haya citado un pasaje de Ovidio que no podía no conocer, y eso ha excitado naturalmente mi curiosidad por saber si podía deberse a una deshonestidad intelectual. El pasaje es del libro tercero de los Fastos de Ovidio, que no sé por qué Firmin cita equivocando el número de los versos. Quizá citaba de memoria. Se trata del verso 493 y siguientes, no 6 y siguientes, como dice él. Y, creo, despreciada mi piel oscura ha sido por la cándida. Pase a nuestros enemigos aquel color. Y creo, despreciada... Bueno, además él no dice at, sino a, también lo copia mal. Y creo, despreciada mi piel oscura ha sido por la cándida. Pase a nuestros enemigos aquel color, que los comentaristas suelen explicar como ironía. Pero, ¿qué valor tiene esto? A partir del verso 499 dice: capturaron a mi madre los hermosos cuernos de un toro, y a mí los tuyos. O sea, le está diciendo a Baco que lo ha conquistado por sus cuernos, que le gustan sus cuernos. Tienes ahí unos cuernos. ¿Qué sentido tiene tomar como referencia sobre las creencias acerca de las razas lo que dicen los poetas acerca de mujeres a las que dejaba preñadas un toro y sobre dioses con cuernos, como los tenía Baco al identificarse con Sabacio? Las imágenes religiosas no solo no describen la vida cotidiana, sino que las más de las veces son su reverso. Lo que dice Ovidio solo nos sirve para relacionarlo con el negra soy pero hermosa del Cantar de los Cantares y por tanto con nuestras vírgenes negras medievales. Y las consecuencias sobre la percepción de la raza que se saquen de todo esto tendrán tan poco sentido como las que se sacaron de la Dama de Blanco de Damagaland en Namibia desde su descubrimiento por Reinhard Mack en 1918. Pero ante todo, lo que vemos en el libro de Firmin, que se sigue repitiendo por parte de una antropología cultural, que sigue haciendo una apología de los negros que ya no debería ser necesaria en ámbitos académicos e instruidos, es el intento de lograr una respuesta fácil a la acusación de que los negros no aportaron nada a la civilización en el pasado, independientemente de lo que puedan hacer ahora una vez que están insertos en la civilización montada por los blancos. ¿Qué respuesta fácil es esta? Si se demuestra que los poderosos egipcios eran negros, parece pensar Firmin, está todo hecho. En esto lo siguió William Edward Burghardt Dubois, y con menos disculpas, porque Dubois, bueno, era un filósofo, un teórico, teóricos que ya van de historiadores, que ya van de antropólogos científicos, pero que son ideólogos afrocentristas, como Cheikh Anta Diop, Molefi Kete Asante y muchos más, con lo que de la respuesta a la pseudociencia surgida del Tratado de Gobineau acabó surgiendo otra pseudociencia de signo contrario.
Es cierto que esto tiene más sentido que defender que los egipcios eran blancos o que fueron unos más que hipotéticos blancos quienes les llevaron la civilización. Y en lo cultural, Wallis Budge no dejó de insistir en la continuidad de la civilización egipcia con respecto a las culturas del África negra. Pero, aunque hubo períodos con faraones negros, la teoría racial de los propios egipcios no los identificaba como negros. Firmin se basa, para ver a los antiguos egipcios como negros, en autores como el Conde Volney o Clémence Royer, con la que, si bien está completamente de acuerdo en denunciar la esqueletomanía de los antropólogos, dice, son sus palabras, dice no compartir todas las ideas de la sabia mujer sobre el matiz chocolatoso, son palabras de Royer, de los protagonistas de los monumentos egipcios. Es cierto que la percepción racial de los egipcios nunca estuvo tan clara como cuando Wallis Budge publicó en 1905 su traducción del Libro de las Puertas. Pero mucho antes, Carl Richard Lepsius ya había publicado numerosos ejemplos de la tabla de las naciones presente en muchas tumbas. Firmin cita a Olivier Beauregard para afirmar que Lepsius acabó admitiendo que la raza autóctona de Egipto era negra. Pero si nos vamos a las páginas de las divinidades egipcias, su origen, su culto y su expansión por el mundo, en las que supuestamente está esa afirmación de Lepsius, no encontramos nada de eso, y muy al contrario si vemos una explicación muy clara de una tabla de las naciones por Jean-François Champollion, el joven, que no permite admitir dudas acerca de que los egipcios no se veían como negros. Curiosamente, un teórico afrocentrista reciente, Manu Ampim, tiró de la actualización chapucera que Kurt Sette hizo de la obra de Lepsius para afirmar que, a juicio de los egipcios, no había diferencia entre ellos y los nubios, y llegó a delirios semejantes a los de Jean Ardouin al proclamar que gran parte del arte egipcio es una falsificación para asimilar la imagen de este pueblo a la de los blancos. Frank Yurko demostró las diferencias de la edición de Kurt Sette con respecto a los textos originales de Lepsius y con respecto a las propias tumbas, pero como no pudo ser de otra forma, la superchería afrocentrista sigue teniendo seguidores y valedores. Curiosamente, a pesar de partir de premisas erróneas, que en aquel tiempo no podía saberse del todo que lo eran, el Tratado de Gobineau es mucho más erudito y está mejor escrito que el de Firmin, que parte de una intuición verdadera, pero que en aquel tiempo tampoco podía saberse del todo que lo era, pero a pesar de esto se enreda, cuando abandona lo que puede demostrarse con la claridad de las ciencias naturales, con trampas ajenas y propias, con páginas equivocadas y citas capciosas que lo convierten en un anti-Gobineau, no porque destruya las ideas del conde, sino porque les antepone, les contrapone un sistema parecido, pero con una orientación inversa. No es el anticristo porque niegue a Cristo, sino porque es el que se opone a Cristo en pie de igualdad. Es, como hemos dicho, el negativo de Gobineau, y al igual que ocurrió con el libro de Gobineau, ha tenido seguidores en los que ha ido menguando la erudición, la lógica y la honestidad, contra los que debemos resguardarnos, fortaleciendo en nosotros estas tres virtudes. Con la erudición debemos comprobar en las fuentes originales todo lo que se nos dice. Con la lógica debemos aquilatar todos los argumentos que se nos dan. Y con la honestidad debemos darle la razón hasta al diablo, cuando la tenga.